tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa, A Solas con Jesús. En esta ocasión hemos meditado sobre la importancia de las profecías que tenían del Antiguo Testamento acerca de Jesús. En este bloque se han estudiado algunas de todas esas profecías en el Antiguo Testamento, todas aquellas historias y anticipaciones que Dios mismo estaba dando acerca de lo que iba a suceder, acerca de lo que iba a representar y a significar la persona de Jesús. Muchas de ellas vienen desde los profetas mayores y los menores, y cada uno de ellos iban señalando y nos iban orientando, iban haciendo que nosotros volteáramos el rostro para fijar nuestra atención en la única persona que es el centro y la clave de entender toda la Biblia. Toda la palabra de Dios está cifrada en una sola persona, está centrada en un solo gran personaje, en el que apuntan todos los libros de la Biblia, todas las profecías estaban apuntando hacia esa persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de todas estas profecías nos van apuntando cada vez más señales, más detalles acerca de la obra, de la vida, de la muerte, incluso, de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a aprovechar este tiempo para meditar en una que es muy, muy importante. En el libro de Deuteronomio, si nosotros tomamos nuestra Biblia desde donde comienza, desde Génesis, y avanzamos unos pocos libros, en el quinto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el quinto libro llamado Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo número 15 hasta el 19, dice así la palabra de Dios: Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Jehová me ha dicho: está bien lo que han dicho. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es muy interesante meditar en esta profecía, porque todas las profecías son esas anticipaciones, son esas cuestiones que vaticinaban toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y existen muchos tipos de profecías. Existen algunas que son meramente metafóricas, cuestiones simbólicas, como el Cordero, como la Pascua misma. Existen muchas cuestiones que son profecías directas. Es decir, mi siervo va a hacer esto, mi siervo sufrirá esto otro. Todas aquellas cuestiones que iban anticipando y que con anterioridad estaban previamente diciendo lo que Jesús iba a sufrir. Pero en esta ocasión vamos a meditar en esta profecía que, dentro de todas las aristas que nos muestran acerca de Jesús, consiste y radica especialmente en la cuestión de su enseñanza, en Jesús como profeta. En este espacio vamos a meditar en tres cosas. El día de hoy vamos a meditar tres cosas acerca de esta profecía. La profecía es basada en Deuteronomio, es que Dios levantará a un profeta como Moisés. Y vamos a meditar en estas tres cosas. Número uno, ¿en qué dice esa profecía? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son los detalles que rodean esta profecía? ¿Cuáles son las características de Moisés? Número dos, vamos a meditar en cómo es que Jesús cumple precisamente esta profecía. ¿Cómo es que se materializa? ¿Cuáles son los argumentos, las bases bíblicas para decir esto? Y número tres, vamos a meditar en qué es lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Con usted que me está escuchando y conmigo. ¿Qué es lo que tiene que decirnos hoy en día esta profecía? Así que comencemos con el número uno. Primeramente vamos a analizar, vamos a profundizar un poco en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia acerca de esta profecía. Como leímos al comienzo, Deuteronomio capítulo 18, nos muestra este pasaje algunas cuestiones. Y primero que nada, quiero que meditemos cuál es el contexto de esta situación. Moisés está hablando ya en su vejez, en los años altos, en los últimos de su vida. Está anticipando, está presintiendo, ya tiene esa sensación de que su vida se va a terminar. Dios mismo le ha revelado que no va a cruzar ese Jordán. Dios mismo le ha dicho que todo lo que se avecina va a ser algo glorioso por la entrada de la tierra prometida, pero a él no le va a tocar saborear esa gloria. Solamente le permite verla desde lejos, vislumbrarla a la distancia, pero eso es lo único que va a hacer. Y Moisés, con esta consigna en su mente, está meditando. Y cada vez que le quita el sueño esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no vaya a guiarlos, a dirigirlos, a encomendarles, a aconsejarles? Y es la misma
situación y la incógnita que les hacía eco en el corazón de cada uno de los judíos en el tiempo de Moisés. Cuando esta persona ya se muera, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a desarrollar todo lo que sigue de la historia? Porque apenas está comenzando la entrada a la tierra prometida. Todo lo que Dios va a esperar de nosotros, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y para eso es que surge esta profecía. Primero que nada, Dios le da una recordadita acerca de todo lo que habían pasado anteriormente. En aquella ocasión, cuando les da los mandamientos y que Moisés está oyendo en solitario, en esa sincronía con el corazón de Dios, escuchando y escribiendo lo que directamente Dios ahora le está repitiendo. Y cuando Dios hablaba con el pueblo, era un gran estruendo. Era como si pasara un terremoto, como si se provocara un incendio. Era un desastre natural cada vez que Dios hablaba con el pueblo. Dice que había truenos, había fuego, había humo. Era tan terrible lo que se decía, que si alguna persona o bestia cruzaba los límites que se había prefijado por Dios, iba a morir irremisiblemente. De tal manera que esto llevó al pueblo a decirle a Dios en aquella gran asamblea: ya no queremos escuchar. Es más, le dijeron a Moisés, no se atrevieron ni a decirle a Dios directamente, le dijeron a Moisés: oye, ¿por qué mejor tú no nos hablas en vez de Dios? Nosotros ya no queremos escuchar a Dios, todo lo terrible que es esta experiencia cada vez que sucede. Mejor que Dios te hable a ti, y todo lo que tú digas lo vamos a tomar como la palabra de Dios. Cada una de las cosas que tú nos mandes o nos prohíbas lo vamos a recibir como que es la palabra de Dios, pero que no nos hable Dios a nosotros directamente, sino que tú seas el medio por el cual nos hable. Y en esta ocasión Dios mismo le revela a Moisés que esto que dijo el pueblo le pareció bien. Dijo: está bien, ya no les voy a hablar yo directamente, sino que voy a usar a mi siervo Moisés para transmitir y comunicar toda la información que yo quiero que tengan de parte mía. Así es como este Moisés se convierte en el intermediario por excelencia entre Dios y el pueblo. Es un puente, es el nexo que tiene el pueblo de Dios con lo divino. Entonces es muy interesante acerca de esta profecía, que tomando ese contexto les dice: pues ustedes saben que Dios ya me escogió. El punto es que yo no voy a estar más con ustedes. Yo ya no voy a cruzar este río esta vez, me voy a quedar de este lado. Aunque Moisés nunca perdió su vigor y su fuerza hasta el día de su muerte, y su energía y el brillo de sus ojos seguía en él, pero él ya estaba sabiendo que iba a morir. Y en esa preocupación, Dios le manda esta profecía. Dice: dile a todo el pueblo que yo voy a levantar un profeta. Así como tú lo has sido durante todo este largo peregrinaje, durante toda esta aventura que se aventaron en el desierto, todos esos años que estuvieron rodando de aquí para allá, yendo como nómadas en el desierto, vagando, y tú los has dirigido, tú has sido la única luz, la brújula, lo que les daba el norte y la guianza. Yo les voy a levantar un profeta, sí, como tú. Es lo que dice esta profecía. Y quisiera que meditáramos un poco en el contenido de esta misma, porque dice que Dios va a levantar un profeta de la talla de Moisés. Y nótese que no dice que va a haber muchos profetas. Nótese que a lo largo de la historia hubo muchos otros que se encargaron de dirigir al pueblo, muchos otros que se encargaron de hablar la palabra de Dios, de comunicar, de exponer todo lo que Dios les decía por medio de las revelaciones, de los sueños, de las visiones, de todo lo que pasaba con su vida misma. Pero ninguno fue del talento, de la grandeza, de la talla de Moisés. Solamente este que estaba profetizando aquí, y que vamos a ver quién es y cómo se cumple. Pero a pesar de todos los profetas mayores y menores, que realmente no lo son, esa categoría de mayor y menor por su importancia, por su influencia, sino por el grueso del tomo de lo que escribieron, de la extensión de lo que ellos escribieron. Ni siquiera los profetas que vinieron en los tiempos de los reyes, de los jueces, los profetas que no tuvieron su propio libro, como Eliseo, Natán, como Elías, a pesar de los grandes hombres de Dios que hubo como profetas, de ninguno de ellos habla esta profecía, de ninguno de ellos se trata esta revelación, sino solamente de uno. Un profeta entre ustedes voy a levantar, voy a elevar, voy a alzar, voy a erigirlo, así como tú lo has sido para ellos, como un padre, como una guía, como un líder, como un consolador. Así va a ser, de esa misma manera, este profeta. Y es interesante porque esta profecía nos dice que solamente uno iba a ser de esta manera, aunque no nos revela en qué momento de la historia, no nos da fecha ni hora, pero en algún momento dice Dios: voy a levantar a alguien, así como tú lo has sido. Y hay que notar algunas cosas. Meditemos en algunas características acerca de Moisés. Porque dice Dios:
voy a levantar un profeta así como tú, así como Moisés. ¿Y cómo era Moisés? Cabe preguntarnos. ¿Cómo era este varón de Dios, este siervo de Dios? ¿Qué era lo que lo caracterizaba? ¿Cuáles eran sus cualidades únicas? ¿Qué era lo que lo hacía diferente? La esencia que tenía esta persona. Porque de esa misma manera va a ser ese profeta que ha de venir. Y hay que conocerlo para saber cómo es que se va a cumplir. Así que primeramente déjeme decirle que Moisés era un libertador. La encomienda principal, la asignación mayor que tuvo Moisés al inicio de su carrera como ese dirigente del pueblo de Dios fue sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos, después de 430 años de esclavitud, de estar en servidumbre, de esos trabajos denigrantes, humillantes, de trabajos forzados, estuvieron bajo el yugo, estaban todo el tiempo los pies de los egipcios sobre sus cuellos, estaban hartos y cansados y clamaron a Dios pidiéndole que por favor los salvara de esa situación. Dice que después de un largo tiempo, Dios los escuchó y les mandó a esta persona. Les envió a su siervo Moisés. Y él fue el encargado de literalmente hacer una independencia, esa liberación nacional, de sacar a todo ese pueblo de esa esclavitud, de llevarlos a tierras nuevas, donde iban a respirar aires frescos, donde iban a cambiar su dirección, su estilo de vida, iban a vivir en libertad, en la comunión con Dios. Pero algo que debemos de notar aquí es que no solamente era un libertador, sino que era el intermediario. Muchas veces Dios mismo, en su ira, en su enojo, en su disgusto y molestia con el pueblo, quiso terminar con el pueblo. Pero Dios accedió a las peticiones de Moisés. Cada vez que Moisés le pedía, le rogaba, le lloraba y le decía, por favor, perdónalos, no los puedes matar aquí, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué es lo que va a pasar con este pueblo? Tú los sacaste de aquí, tú los puedes transformar. No te des por vencido con ellos. Y era un intercesor. Algo más acerca de las características de Moisés es que no solamente era un libertador, era un intercesor, sino que era un obrador de milagros. Él tenía esa facultad de que a través de su mano el poder de Dios se manifestaba. Ya fuera en algo tan común como convertir en polvo en piojos, en algo tan sorprendente que sobrepasaba nuestra mentalidad, la lógica de lo natural, sino que estaba en lo sobrenatural, operando este poder espiritual, esta fuerza que convertía el agua en sangre. O que incluso en otra ocasión hizo que del desierto más seco, de la roca más seca que existía, salieran fuentes de agua viva. Solamente al toque de su vara logró hacer este milagro. Esa es la característica también de Moisés. Y otra característica era su humildad. La humildad de Moisés. De tal manera que la palabra de Dios dice en el libro de Números que ningún hombre era tan humilde como Moisés. Él era el hombre más humilde sobre toda la tierra. Entonces todas esas características nos van dando un perfil, nos van dando pues una lista de cosas que tenía que cumplir la siguiente persona, que iba a venir como el nuevo Moisés, que iba a venir como ese profeta enviado de Dios. Era un profeta que hablaba la palabra de Dios, que le era revelado. Era una persona que libertó, era una persona que guiaba, era una persona que hacía milagros, era una persona que intercedía. Así era Moisés, era humilde. Y vamos a notar, número 2, cómo es que se cumple esta profecía en Jesús. Si revisamos y cotejamos y comparamos frente a frente el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, vamos a notar que se van cumpliendo cada una de esas características en la persona de Jesús, en la vida y obra, e incluso en el sacrificio mismo de Jesucristo. Él mantuvo, y de hecho, no solamente que tenía y cumplía esas características, sino que las magnificó y las elevó al siguiente nivel. La profecía de que Dios iba a levantar a un profeta de la misma talla de Moisés se estaba cumpliendo en Jesucristo mismo. Y vamos a leer algunas características que Jesús cumplía. Por ejemplo, en la parte del profeta. Propiamente la profecía estaba compuesta de dos partes. Estaba compuesta el hecho de profetizar, en el anunciar públicamente, de hablar ante todos la palabra de Dios. Pero también estaba la parte de predecir, de fungir como un vidente, como alguien que estaba anticipando, que tenía la capacidad de ver algo que iba a suceder a futuro. Y Jesús también cumplía esto. Tanto en Mateo capítulo 13, que habla acerca de las parábolas de Jesús. Existen 7 parábolas, 2 símiles en este contenido de Mateo capítulo 13, y en todas ellas nos muestra cómo es que Jesús podía hablar a las personas de una manera sencilla, explicarles todas esas cuestiones tan complicadas
como un gran maestro, y tomaba todas esas cuestiones abstractas, espirituales, ininteligibles para nosotros, que no realmente no lo podemos razonar y no teníamos la capacidad, la banda ancha de poder discernir y de digerir todas esas cuestiones espirituales. Pero Jesús era como un hábil maestro, capaz de transformar todos aquellos conceptos en cuestiones muy simples, y nos lo traducía en manera de cuestiones como las cuestiones de agricultura, como la siembra, como la cosecha, como la pesca, como los redes, y nos mostraba en todas estas historias de una manera muy sencilla, simple, pragmática, cómo es que funciona y opera el reino de Dios. Pero después, si pasamos algunos capítulos en el Nuevo Testamento y nos vamos hasta Mateo capítulo 24, vemos la parte de Jesús como profeta prediciendo las cosas. Estaban contemplando el templo en esta ocasión y sus apóstoles, sus discípulos le dicen a Jesús: Señor, mira toda esta belleza, qué grande, qué arquitectura, qué forma, qué construcciones. Y le dice: pues les voy a decir que no va a quedar piedra sobre piedra que se mantenga. Entonces, cuando Jesús dice esto, surgen algunas preguntas en los apóstoles. Y le dice: Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús responde a estas tres cuestiones en Mateo capítulo 24. Y les dice, les predice, les anticipa, les está diciendo previamente, antes de que todo suceda, para que cuando suceda ellos crean, cuál va a ser el fin de Jerusalén, del templo, su destrucción. Les dice cuándo va a ser el fin de los tiempos, y les dice también a sí mismo cuál va a ser la señal de su venida. Entonces vemos que en Jesús se cumple esa parte del profeta. Más adelante vemos cómo es Jesús el libertador. Más adelante vemos cómo es Jesús humilde, cómo es Jesús el que hacía milagros. En Juan capítulo 6 existe un milagro que es de los más conocidos, de los que más gustan, y es muy importante cómo es que en Juan capítulo 6, de los primeros versículos, del 1 al 15, nos habla acerca del milagro de la multiplicación de los panes, nos habla acerca de la multiplicación de los peces, y cómo es que Jesús hizo abundar la comida, cómo es que Jesús hizo que se existiera tanta comida, que fuera lo suficiente y fuera tan vasto para que todas las personas pudieran comer, que fuera algo tan vasto, suficiente, tan bendecido, y toda esta bendición solamente reflejó en las personas el corazón de la profecía que estaban esperando. Solamente estaba reflejando la esperanza, la expectativa que ellos tenían de que llegara este profeta, porque dice en Juan capítulo 6, versículo 14, que cuando ellos observan que Jesús fue capaz de multiplicar milagrosamente de una manera sobrenatural, que no es normal, no es común, que de algo tan simple hizo tan grande comida, de tal manera que alimentó a todas las personas, una gran multitud, capaz de llenar un estadio, 5,000 personas, y a todas ellas las alimentó hasta quedar satisfechos, hasta sobró. Y cuando las personas están observando que Jesús tenía esa capacidad y esa facultad de compartir tanta comida, las personas en el versículo 14 de Juan 6 dicen: cuando ellos vieron la señal que ellos estaban presenciando, ese experimento de estar viviendo el milagro ahí mismo, dicen: este es el profeta que había de venir al mundo. Esa era la señal, la marca, el sello que ellos tenían para interpretar, para entender y conocer que Jesús era ese profeta que había dicho desde Moisés en Deuteronomio, ese profeta que iba a ser como él. Jesús asimismo también es humilde, como lo fue Moisés. La característica principal de Moisés en su persona, en su individualidad, es que Moisés era muy humilde. Dice la Biblia que era el más humilde de la tierra. Y Jesús en Mateo capítulo 11 hace este llamado y esta invitación, y les dice a las personas que se acerquen, y les dice: yo sé que ustedes tienen muchas cargas. Mateo 11, 28 hasta el 30. Yo sé que ustedes están fatigados, que su trabajo les agobia, que tienen tantas cosas que les ocupa su mente, que cargan en su conciencia su estrés, pero vengan a mí y lleven mis cosas, lleven mis mandamientos, cumplan esto porque no es pesado, y yo los voy a hacer descansar. Dice: y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Así es como Jesús está cumpliendo también esta profecía, porque él era muy humilde. Además, Jesús era el intercesor por excelencia. Jesús es el intercesor.
En primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que solamente hay un Dios y solamente hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así como Moisés intercedía por el pueblo cada vez que Dios lo quería exterminar, así de esa manera Jesús intercede por cada uno de nosotros. Dice en primera de Juan, capítulo 2 también, que las cosas que Juan escribió eran para que no pecáramos, pero si hubiéramos pecado, un abogado tenemos, alguien que intercede, que aboga por nosotros, que presenta argumentos para defendernos, a Jesucristo el justo. De esta manera entendemos cómo es que Jesús iba cumpliendo cada uno de estos rasgos, de esas particularidades que hacían único a Moisés y ahora se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. También otra cuestión es la libertad. La libertad que Jesús da no es de una manera ya tan tangible como fue la de Moisés. No es una independencia nacional, sino que tiene que ver con nuestro corazón, con cuestiones almáticas y espirituales, con nuestro interior. Jesús nos da la libertad del pecado. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús le habla a los judíos que habían creído en Él y les dice que si de verdad creyeran en Él, serían sus discípulos. Y la verdad iba a llegar a ellos y la verdad les iba a hacer libres. Esa libertad solamente llega a cada uno de nosotros por conocer a Jesús. En Gálatas capítulo 5 también habla acerca de la libertad con la que Cristo nos hace libres y que debemos de permanecer y mantenernos firmes en ella. Jesús es el libertador, pero no nos libera acerca de las cuestiones que tenemos en nuestra vida terrenal, sino que Él nos libera del pecado, Él nos libera del peso de las cadenas que llevamos arrastrando de nuestro pasado, todas las cosas que hacen que nos quedemos anclados, amarrados, todas aquellas personas que nos estancan, todas aquellas cosas, actitudes, acciones que nos esclavizan y nos encadenan. Jesús es el único que es capaz de liberarnos de ellas, de nuestros vicios, de nuestras adicciones, de todas las cosas que hemos hecho mal, de nuestros errores, del pecado, de la inmundicia. Jesús es el único que puede quitarnos esas cadenas, que puede darnos esa libertad. Por eso es que en Jesús se cumple esta profecía. Y número 3, vamos a meditar en qué tiene que ver todo esto conmigo. Porque sí, es una profecía interesante, es una profecía bonita, podríamos decir, pero ¿qué tiene que decirme esto? Esta profecía de hace tantos siglos, de hace tantos años, ¿qué tiene que decirme esta profecía hoy en día, 2026, para mí y para ti? Y déjame decirle que esta profecía en lo particular, acerca de que Dios iba a levantar a un profeta de la talla, del talante, de la influencia de Moisés, tiene dos partes. Por una parte, es una promesa. Es una promesa de revelación, de que no nos iba a dejar solos, no nos iba a quedar descuidado el pueblo y así mismo cada uno de nosotros, sino que Dios nos iba a marcar la pauta, nos iba a dar el consejo, el consuelo, la reprimenda cuando fuese necesaria. Dios nos iba a dar su palabra. Y también es una promesa de su presencia. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero por otra parte, esta profecía del profeta que iba a ser como Moisés, tiene también una parte de advertencia. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, hay una parte muy importante de esta profecía. Y dice que al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y esto mismo es lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, predicando en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3. El versículo 22 de Hechos 3 dice, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. De esta manera encontramos una advertencia. De esta manera encontramos esta última parte que habla acerca de lo que vamos a hacer nosotros con ese profeta. Ese profeta que es Jesús, del que se habló antiguamente. Siglos antes se había dicho y se avecinaba que esta persona iba a llegar y que él iba a hablar en nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que él nos dice? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la persona de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con este profeta? Eso es lo más importante. Y la pregunta es, hermano, amigo, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con lo que él te dice? Él te dice, ven a mí, cree en mí y tendrás vida eterna. Ven a mí y arrepiéntete para que puedas cambiar, para que puedas llegar al cielo. ¿Qué vas a hacer
por esta profecía. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en otra próxima ocasión. Y voy a terminar con esto. Recuerda que cuando Dios te habla, ignorarlo no es una opción. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito Dios les dice ven. Si con nosotros mi Dios está, contra nosotros nadie